Gracias. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, nuevamente con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a reflexionar en la palabra del Señor en dos direcciones. Vamos a orar al Señor, hermanos, que el Señor nos guíe en este momento. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estar esta mañana nuevamente aquí con mis hermanos juntos. Y deseamos, Señor, escuchar tu palabra. Deseamos, Señor, que seas tú hablándonos y haciéndonos, Señor, una reflexión a raíz de todo este año, Señor. Queremos, Padre Santo, que tu palabra nos ilumine para entender, Señor, tus caminos en nuestros caminos. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que podamos esta mañana, como último mensaje del 2025, aquí en esta congregación, aunque todavía tenemos una pequeña reflexión que vamos a hacer en Año Nuevo. Entonces ya Víctor nos va a compartir todas las novedades que vamos a hacer para despedir fin de año en ese tiempo ahí. Entonces, pero en este momento quisiera que podamos hacer dos reflexiones. Una que mire hacia el pasado que está pasando, 2025, y otra que mire el año que viene, el 2026, que estamos a una semana de distancia. Pero lo vamos a hacer enfocando desde la perspectiva de Dios en relación con nuestra vida, pero también en relación con nuestra congregación. Entonces, quisiera que podamos todos unirnos a esta reflexión y pensar un poco en algunas palabras que el Señor nos va a dar en este momento. Y una de las cosas que quisiera que pensemos cuando hagamos una reflexión acerca del pasado o de lo que está pasando este año, tiene que ver con el proceso de crisis que hemos vivido tú y yo durante todo este año 2025. Esperando que la última crisis que hayamos tenido haya sido al día de ayer, ¿no? El tema del movimiento telúrico que hemos tenido. La última crisis, pero quisiera que nosotros en este momento tengamos una perspectiva desde la palabra del Señor de cómo nosotros podemos analizar y evaluar las crisis que pasamos en nuestra vida. Solamente imagínate las crisis que has pasado durante este año. Empieza a enumerar en tu mente crisis relacionadas de repente a la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, entre hermanos de sangre, en el trabajo, en relación con la iglesia, con los ancianos, con los líderes, con los ministerios. Cualquier tipo de evento que nosotros podemos pasar, donde se nos quita un poco la estabilidad que estamos tratando de vivir, pues es cuando empezamos a sentir crisis, algo de sufrimiento en nuestra vida. Y estoy seguro, hermanos, que tú y yo hemos pasado diversas crisis, sufrimientos durante este año. Mira lo que dice la palabra del Señor, y esta va a ser una de las maneras de reflexionar en esta mañana con respecto a las crisis. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 71. Pongamos mucha atención en cada cosa que voy a decir de este versículo. Primero vamos a leerlo, y lo que esto está implicando para nosotros como creyentes. El Salmo 119, versículo 71, márquelo bien en tu Biblia. El sufrimiento, dice, me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos, o sea, la palabra de Dios. Voy a volver a leer este texto. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Salmo 119, versículo 71. Otro texto que nos debe llevar a la profunda reflexión, y vamos a volver a leerlo en otro momento, es 2 de Corintios. 2 de Corintios
capítulo 1, versículos 3 y 4. Estos textos, anótenlo como textos claves para uno enfocar, hermanos, nuestra vida cuando estamos pasando momentos difíciles. Versículo 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades o sufrimientos para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerlos el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Casi estos dos textos no tienen mayor explicación por la claridad que estamos leyendo en la palabra del Señor. Pero vamos a ver cómo esto funciona en la vida, porque una cosa es leer el texto bíblico, y el texto bíblico está claramente expresado de que cuando se enfoca la crisis en la vida del creyente, o el sufrimiento en la vida del creyente, nunca, por los textos que estamos leyendo, nunca se enfoca en los procesos, sino en los beneficios que vienen de parte de Dios. Hacer esta diferencia en la vida, hermanos, va a cambiar muchísimo. Y esto lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, un poquito más adelante. Porque si nosotros no hacemos esta diferencia, lo que va a pasar normalmente es que tú vas a tratar de estar buscando algún culpable. Y ahí está el problema enorme de los cristianos cuando enfrentamos momentos de dificultad. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, imagínense ustedes cualquier situación complicada que he vivido este año. Las crisis en la vida del creyente pueden hacer dos cosas: o te acercan a Dios o te alejan. Depende de la perspectiva que tú tienes. Y aquí es cuando a alguien por ahí, un hermano, se le ocurrió decir que la mejor manera de enfrentar y pasar las crisis en la vida del creyente es que debemos desarrollar una mentalidad soberana. Una mentalidad. ¿Qué significa tener una mentalidad soberana en medio de las crisis, en medio de los problemas? Una mentalidad soberana te ayudará a crecer y a madurar en tu vida espiritual de tal manera que las crisis sirvan para tu propia formación espiritual. Este es uno de los problemas de muchos creyentes. Somos creyentes, pero no estamos formándonos espiritualmente. Y esta es una debilidad también de nuestra congregación. Y esperemos que este año que viene podamos implementar algunas cosas en el desarrollo espiritual de los creyentes, porque la mayoría de nosotros enfatizamos mucho el punto inicial de la vida cristiana, la conversión. Y está bien, hay que alegrarnos. La Biblia misma enseña que cuando uno se arrepiente, hay algún pecador que se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Hay fiesta. Y el problema es que nosotros como iglesias evangélicas en su mayoría, y nosotros no nos escapamos, es que nos quedamos con esa parte de la verdad de la palabra del Señor y no invertimos en formación espiritual. Y eso no ocurre como arte de magia, no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo que involucra el creyente con otros creyentes, el creyente con la iglesia. Entonces, tener una mentalidad soberana te va a ayudar a crecer y a madurar, pero si no la tienes, te vas a desanimar, vas a dejar todo y nunca verás como una oportunidad para crecer. La mayoría de creyentes que se desaniman en momentos de dificultad, y muchas personas no quieren acercarse al cristianismo porque dicen, mira, primero quiero estar bien porque si yo me voy al cristianismo, sigo a Jesús, voy a tener problemas y le voy a fallar. El problema con esa visión es que en esa visión no está, diríamos, desarrollándose una mentalidad soberana, porque
porque no está considerando que los momentos de crisis en la vida del creyente o de sufrimiento siempre van a ser una oportunidad para crecer en el Señor. Entonces tú y yo podemos pasar momentos de dificultad, podemos pasar de crisis y no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Lo único que has aprendido es a juzgar a quien te hizo el daño. Y te vas a desanimar, vas a querer dejar todo. Apenas alguien te hace algo o en tu crisis, en tu momento de dificultad, alguien está involucrado, entonces quieres dejar todo. ¿Por qué? Porque no estás viendo desde la perspectiva de una mentalidad soberana, porque dentro de una perspectiva de una mentalidad soberana es cuando nosotros consideramos que cada cosa que está ocurriendo en la vida, en el momento de la crisis, Dios tiene un propósito y yo como creyente la abrazo en fe a lo que Dios está haciendo. Es decir, tener una mentalidad soberana es reconocer que Dios está en medio de la crisis y Dios quiere que le conozcas aún más a Él y crezcas como creyente. Entonces, la mayoría del desánimo en la vida cristiana tiene que ver con no tener una mentalidad soberana. Y una mentalidad soberana, tal como le acabo de mencionar en este texto bíblico, cuando dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a ¿qué? A prestar atención a la palabra de Dios, a Dios mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tener una mentalidad soberana es ver el sufrimiento desde esta perspectiva. Tener una mentalidad soberana es reconocer, voy a repetir nuevamente, es reconocer y entender las actividades de la vida como una manera de ver y responder a los propósitos de Dios en ella. En esta situación de dificultad que vivimos, de sufrimiento, es preciso cambiar una mentalidad. La mentalidad de dos preguntas. La primera pregunta, para cambiar esta mentalidad a través de una pregunta, es el que no desarrolla una mentalidad soberana, siempre se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué los problemas que yo tengo no los pases a este hermano que está a mi costado que no me agrada? ¿No? ¿Por qué yo, Señor, si yo hago todas las cosas bien? Una vez yo les conté hace tiempo, espero que no se acuerden para que sea novedoso para ustedes, pero aquí en la prédica les conté una situación ustedes saben que por muchos años sufría de la cadera, ¿no? Y me han cambiado la cadera, pues soy el único Iron Man en vivo, ¿no? Está todo puro metal, ¿no? Pero yo pasé por muchísimos años este problema en mi cadera, hasta que me lo cambiaron. Pero en una de esos procesos que todavía antes que me cambien la cadera, un hermano estaba visitando Lima y un hermano visitaba una iglesia y un hermano me pidió que pudiera hablar con un familiar que era un creyente que estaba apartado de las cosas del Señor. Entonces yo le accedí, a poder conversar. Y cuando estamos conversando, la primera cosa, ¿sabes lo que me dijo? ¿Cómo es posible que tú como creyente, que lees la Biblia, vas a la iglesia, oras, y encima te piden hablar conmigo, estás así, mira, estás tu pierna mal? Y yo, mira, desobedezco a Dios, hay una lista. Estoy bien, enterito. ¿Qué le responderías tú? Si yo no tuviera una mentalidad soberana, diría, ¿por qué yo entonces? ¿Por qué, Señor, no le das a este pecador incircunciso? Quítale la cadera, las piernas, todo. Desarrollar una mentalidad soberana se pregunta, ¿qué está queriendo Dios formar en mí a través de esta situación?
Noten, la pregunta es tan diferente. ¿Qué está queriendo Dios formar en mí a través de esto? Pero el problema con esto, hermanos, es que cuando estamos en el momento de dificultad, nosotros estamos diciendo, ¿qué queremos, Señor, que Él aprenda? El otro. Ahí está el problema. Y cuando Pablo, el texto que acabamos de leer, cuando ve el tema del consuelo, de cómo Dios le consoló a él para poder consolar a otros cuando pasan lo mismo. No se está refiriéndose cuando se pasa este problema, ¿qué aprendió el otro para que el otro le sirva? No soy yo. ¿Por qué, hermanos? Porque la crisis en la vida de un creyente es para conocer más a Dios. No para que el otro conozca, porque posiblemente el otro no le interesa conocer a Dios. Es a ti. Tú estás en medio de esa dificultad. Entonces, miren la pregunta diferente, la pregunta que es tan diferente. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me hicieron esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Saben que esa mentalidad, a través de esta pregunta, es una mentalidad de víctima. Esa es la famosa víctima. Claro, posiblemente haya sufrido agravio o cualquier otro mal, pero es una mentalidad de víctima. Recuerden ustedes, hermanos, que nosotros los cristianos, cuando pasamos dificultades, no somos víctimas. Nosotros somos hijos de Dios. Dios quiere que le conozcas más en medio de esa dificultad. No estamos solos. O sea, no estamos víctimas, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Dios está queriendo trabajar en mí, formarme a mí como creyente. Ahí es cuando son los lugares de formación de Dios en la vida del creyente. El apóstol Pablo es un ejemplo a darse cuenta de cómo las circunstancias de su vida sirven para su propia formación espiritual. Jóvenes, adolescentes que están aquí, dejen de culpar a sus padres. Dejen de culpar a sus maestros, dejen de culpar a la vida. Vean cómo Dios está queriendo trabajar en tu vida para que crezcas. ¿Por qué nuestros jóvenes en nuestra iglesia, los adolescentes, desde los más pequeños que vienen, por qué demoran en formarse espiritualmente? Y nosotros podemos decir, bueno, es porque de repente falta algo externamente, posiblemente. Pero hermano, la formación espiritual tiene que ver con la respuesta del creyente. Y eso no implica edad. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos, claro, Caleb no está aquí, ¿no? Ya, ok. Entonces queremos que nuestro Caleb crezca como hijos, como familia, que crezca espiritualmente. Y podemos hacer muchas cosas nosotros. Pero él tiene que aprender a ver a Dios en su circunstancia. Y solo ahí es cuando se empieza a dar la formación espiritual, el crecimiento a través de la crisis. Las crisis de la vida, hermanos, es la manera como Dios quiere encontrarte contigo y conmigo. Lo va a hacer con los demás, pero a través de la crisis es la forma como Dios quiere encontrarse contigo y mostrarte, escuchen bien este detalle, y mostrarte una salida hecha a la medida para ti y para mí. Recuerden eso, las pruebas, al final hay una salida. Pero esa medida de salida es para ti, porque yo estoy aprendiendo, porque tú estás aprendiendo. Entonces los procesos de crisis nos invitan y exigen que dependamos de Dios. Otra vez voy a leer el texto. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerlo el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Fíjate que el texto ni siquiera dice que tú vas a consolar al otro para enseñarle cuál es la salida. No. Tú le vas a enseñar el consuelo que Dios te ha dado a ti como creyente. Porque, hermanos, en un momento de crisis, momento de sufrimiento desde la Biblia, no se enfoca tanto en cómo solucionar el problema, sino cómo estamos formándonos espiritualmente, creciendo delante del Señor.
Entonces las crisis nos pueden acercar más a Dios o nos pueden alejar. Esa es la realidad. Y estos elementos que presentan en los momentos de dificultad, hermanos, nosotros podemos crecer más y ver el obrar de Dios en ellas. Aprendamos a ver el obrar de Dios en ellas, en cada momento, en cada situación. Este evento de la crisis pasamos un momento en todo el tiempo y los conflictos relacionados también con esto. Nosotros podemos buscar más intensamente a Dios o podemos alejarnos de Dios y culpar a todo el mundo donde tú no eres el culpable. Veamos un ejemplo en la Biblia de esto. Pablo pasó una crisis. En el capítulo 1 del 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. Voy a leerlo despacito y quiero que pongan atención, no tanto en el proceso, porque no explica mucho del proceso de la crisis, sino en las lecciones, en qué cosas Dios le está enseñando al apóstol Pablo. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Pablo está compartiendo su experiencia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Quiero que noten aquí 3 cosas. Uno, que el apóstol Pablo, primero, la primera afirmación, después de notar algunas lecciones, es que observen que Pablo no se dedica a describir el proceso, sino las profundas lecciones que aprendió de Dios en la crisis. La primera de ellas: las crisis fuerzan a la persona a ver la necesidad de una absoluta dependencia de Dios. Hermanos, depender absolutamente de Dios es una lección espiritual. Eso no lo vas a aprender por una definición. Eso lo vas a aprender en el calor del problema, del sufrimiento. A depender absolutamente de Dios. Y seguro que Dios va a crear las situaciones para que tú dependas absolutamente de Dios. Imagínate ayer, estaba que se movía todo, ¿no? Estaba que se movía ahí, y los que viven en 4º, 5º piso, dije al Señor, ya aquí nomás, porque basta bajar, ya fuimos al primer piso. Pero ese momento de depender de Dios, estaba con mi hijo Caleb ahí con Joshua. Joshua no entendía el asunto, ¿eh? Él estaba medio divirtiéndose. Estaba justo ahí jugando con unos limones, porque vienen unos gatos por ahí que gritan, y él está siempre con limones para echarlos. Pero él estaba en ese momento, pero mi otro hijo sintió el momento complicado. Y yo como padre, frente a una situación como eso, veo todo, pareciera que se va a caer. Uno está en ese preciso momento donde no hay nada más que decir: Señor, aquí está nuestra vida. Dependencia en el Señor. Dependencia en el Señor significa cuando nosotros ya no tenemos más de dónde agarrarnos. No solamente confiar en Dios. La primera lección del apóstol Pablo. La segunda lección: la oración es parte del proceso que el pueblo de Dios usa para obtener la liberación, una bendición del Señor, la oración. Y por último, la liberación en respuesta a la oración debería producir una conclusión en la que aquellos que han participado en la oración alaban a Dios, la gloria del Señor. Miren, dependencia en el Señor, la oración como un medio para ver el obrar del Señor, y tercero, alabar al Señor. Miren las lecciones profundas que el apóstol Pablo está aprendiendo en medio de su circunstancia. Entonces, hermanos,
yo les animo en este momento para que ustedes hagan 3 cosas. Este 2025, primero ustedes analicen todos los procesos y momentos de crisis que han vivido. Y de repente antes ustedes lo han visto como meros problemas y no se ha dado cuenta de que Dios estaba en ellos. Entonces analiza y ve cómo Dios está obrando en medio de todos esos momentos. En segundo lugar, alguien ha dicho que en las crisis, en los problemas, en los sufrimientos, aparece lo que somos de verdad. La forma en que reaccionamos ante la crisis suele ser más importante que la forma en que la resolvemos. Y esa lección lo aprendemos cuando el Señor y nosotros estamos dejándonos que el Señor trabaje en nuestra vida. A veces nosotros nos enfocamos muchísimo en la resolución, pero no nos enfocamos mucho en la forma como Dios está trabajando en mí, como creyente. Y vean de ese modo, de cómo el Señor está trabajando en tu vida. Veamos un ejemplo de esto, y con esto concluimos esta parte. David, ustedes saben el problema que vivió David, ¿no? El rey David. En el Salmo 3. El Salmo 3. Noten arriba el Salmo, dice, oración matutina de confianza en Dios. Y pongan atención ahí en el abajito de lo que acabo de leer. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ya, esa es la circunstancia del Salmo. Esa es la circunstancia del Salmo, y ustedes saben la historia que Absalón quería matar a su padre, ¿no? Por el tema del trono. Pero noten ustedes cada palabra. Vamos a leer solamente 2 partes y usted lo puede continuar leyendo en su casa. Dice, oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Dios no hay salvación para él. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Como Dios clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Noten ustedes, hermanos, esa es tener una mentalidad soberana. Noten que en el Salmo, David ni siquiera está quejándose de todas las atrocidades que su hijo está queriendo hacer. Él está viendo de cómo Dios está obrando en medio de esa circunstancia. Él está tratando de ver cuáles son los propósitos de Dios para él como creyente. Tener una mentalidad soberana es la manera bíblica de enfrentar los problemas en la vida diaria. Entonces ahora, hermanos, brevemente quiero mencionar ahora lo que sigue el siguiente año, ¿no? 2026. Una de las problemáticas que enfrentamos en nuestra iglesia es lo siguiente. Siempre escucho esta oración. Y dice, no tenemos suficiente hermanos y hermanas para apoyar las diversas necesidades de la iglesia. Las personas que sirven siempre son las mismas. ¿Y eso es verdad o es mentira? Es verdad. Muy bien. Entonces siempre estamos nosotros enfocando en esto. Esto puede significar que nosotros no tenemos suficientes creyentes que estén bien formados, una idea. O que no haya suficientes creyentes con diversas habilidades, u otros que de repente no hay suficientes creyentes comprometidos. Cualquiera sea la razón que nosotros podamos tener bajo esas expresiones, en el fondo de nuestra congregación es que no hay suficientes hermanos dispuestos a ser siervos. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esta dificultad? Miren lo que dice la palabra del Señor en relación a esta realidad. Mateo capítulo 9, versículo 36 y 38, dice, versículo 36, 38, 9, 36, 38.
Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a los campos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que es a modo de advertencia. Y ahí vamos a hacer algunas reflexiones finales. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlos a otros. Noten primero que Jesús capta su realidad, capta que hay más obreros, faltan más servidores. El apóstol Pablo ve esa gran necesidad como una oportunidad de que otro creyente, en este caso Timoteo, debería estar preocupado en otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. O sea, hay una sucesión de servicio, por así decirlo, en la vida de la congregación. Entonces, debemos abrazar, diríamos, algunas verdades que nosotros necesitamos en nuestra congregación, a raíz de esos pasajes que acabamos de leer. Primero, hermanos, pensando este 2026, como Centro Bíblico Trujillo, siempre estamos diciendo necesitamos más creyentes que sirven, creyentes que están desarrollándose como creyentes sirviendo. Primero, lo que debemos reconocer es que cuando llama a un creyente para servir, lo hace para desarrollarse con todo su potencial. Cuando Dios, guiando al apóstol Pablo, escribe en Efesios capítulo 4, versículo 11, menciona que Dios da dones a toda la iglesia, y ahí menciona como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Lo que está diciendo es que cuando Dios llama, es decir, a los creyentes, los llama a la salvación, los llama al servicio, y Dios mismo está interesado en el desarrollo de cada creyente en toda la dimensión que Dios ha preparado. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que debemos nosotros enfocar y desafiar el servicio a los creyentes que están dispuestos, especialmente a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones en nuestra iglesia. Tenemos que hacer una evaluación de nuestra congregación en relación a nosotros los creyentes, a los creyentes que están viniendo y a los creyentes que vendrán. Un día en Centro Bíblico yo tenía 17 años. Ahora ya estoy casi llegando a la mitad de la vida. Y de ahí, como yo siempre bromeo, empieza mi decaída hacia el final. Pero como iglesia, la iglesia del Señor va a seguir. Pero nosotros debemos pensar entonces en estas nuevas generaciones. ¿En qué punto? Ahora, cuando pensamos en las nuevas generaciones, y aquí va la reflexión que quiero centrarme aquí y terminar con esta parte. Cuando pensamos en las nuevas generaciones, aquí hay una doble responsabilidad, diríamos. Uno es en la manera como nosotros enfocamos la iglesia y el servicio, es decir, cuando nosotros estamos pensando en los demás creyentes, la pregunta es que hay que hacernos, es que si nosotros hay que servir a Dios, pero estamos pensando en otros que pueden sumarse, y tú y yo debemos preguntarnos, ¿en qué punto de la formación, en qué punto de su formación está primero el creyente? Y en segundo lugar, ¿qué puedo yo hacer para ayudar al otro hermano en su crecimiento espiritual? Estos creyentes deben estar obviamente dispuestos a aprender en todo tiempo y en todo momento, pero la situación es esta, hermanos. El vacío de hermanos que sirven en nuestra congregación nos revela un problema. En nuestra iglesia, Centro Bíblico, nos revela un problema. Y el problema es compartido, primero de los ancianos. Yo como anciano lo digo. Es compartido porque es nuestra primera responsabilidad. Lo que dice 2 Timoteo 2:2.
Me has oído enseñar verdades, me han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Esta recomendación que da el apóstol Pablo a Timoteo con el tema de capacitar y de reproducirse de servidores en la iglesia, en nuestra congregación Centro Bíblico Trujillo, con pena tengo que decir y reconocer que nosotros lo entendemos esto como si esto fuera algo automático. Y no estamos interesados en involucrarnos. Y eso lo digo yo como anciano, pero a la vez es una responsabilidad también para todo el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, no hay más liderazgo, no hay más hermanos que apoyan. Y nosotros somos los mismos, pero la recomendación que da el apóstol Pablo es también para ti. Para mí como anciano, para ti como creyente, en la pregunta es, ¿cómo tú estás desarrollando a otros? ¿Cómo estás desarrollando a otros? Hasta ahora no podemos nosotros elegir otros ancianos. No podemos elegir y esa es una evidencia de lo que nos está faltando, de lo que no estamos haciendo. Entonces, hermanos, cuando pensemos nosotros en el siguiente año, 2026, tú y yo como creyentes de Centro Bíblico debemos estar pensando en esto. ¿Cómo me voy a involucrar para ayudar a otros a crecer en su vida? ¿Cómo me voy a involucrar? Obviamente con nuestro hermano Pablo estamos pensando en algunas cosas que vamos a hacer a nivel de toda la iglesia, a nivel de todo el liderazgo. Entonces, hermanos, cuando pensamos el siguiente año, esperamos de que podamos cortar esa mala racha, ¿no? Siempre las mismas personas haciendo lo mismo. Podamos cortar esa racha porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los creyentes estemos ejerciendo nuestro servicio al Señor, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Entonces, hermanos, tenemos que enfocarnos más en esto, en desarrollar más personas para la gloria del Señor en este año que viene. La realidad, hermanos, de nuestra vida y la iglesia, el servicio al Señor, es que a veces hay como 4 tipos de creyentes. Algunos creyentes que abandonan al Señor y abandonan el servicio. Esa es una buena cantidad. Hay otra realidad de creyentes en la iglesia que son creyentes, muchas veces líderes, son creyentes o líderes estancados. No avanzan, están ahí. Y la pregunta es si nosotros somos uno de ellos. Un creyente estancado, un líder estancado, pues no hay motivación, no hay perspectiva, no hay visión, no hay iniciativa, no hay nada. Lo máximo que puede hacer es orar, leer su Biblia, bueno, cumplir algunas cositas por ahí y listo. Hay muchísimos creyentes y líderes así, estancados, no avanzan. Obviamente hay otro tipo de creyentes que por diversas circunstancias están como disciplinados por el Señor, están impedidos de hacer algo. Pero hay otro tipo de creyentes y que son pocos en nuestra iglesia, los que siguen creciendo y siguen avanzando y siguen creciendo, siguen renovándose y siguen avanzando. Hermanos, necesitamos apuntar a esto. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, prepara a otros, enseña a otros estas verdades, la idea es eso, de avanzar y crecer, madurar, crecer, avanzar, formar a otros. Entonces en nuestra congregación al final de 2026 vamos a decir, y ya no vamos a decir faltan líderes, ¿no? Ya no decimos faltan servidores, no. Todos estamos ocupados en la obra del Señor, haciendo lo que el Señor quiere, lo que el Señor me ha llamado a hacer, con los dones y las habilidades que Dios me ha llamado a hacer en esta congregación. Amén, hermanos. Ese amén está grabado, por si acaso. ¿Lo han grabado? ¿Están que lo graban? No, sí se lo graban. Están grabados todos. Todos estamos grabados aquí, hermanos, como iglesia. Hemos visto el pasado, cómo hemos enfrentado las dificultades. Ahora miremos el presente, lo que viene. De aquí a una semana, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a seguir viviendo en la manera como hemos estado viviendo? No, tenemos que avanzar.
A veces pienso de que si nosotros leyéramos de acuerdo a las circunstancias que vivimos, Mateo 9, 36 al 38, que acabo de leer, cuando Jesús mira a la mies grande, ¿no?, y pocos obreros, si nosotros lo tradujéramos a nuestro contexto, diríamos algo así: cuando vio a CBT, a los creyentes, a los líderes de la iglesia, se llenó de consternación, porque muchos tiraban la toalla, muchos eran apartados del ministerio, muchos están estancados, falto de dirección. Habían perdido el entusiasmo por dirigir el pueblo del Señor o de servir. No tenían una clara dirección sobre lo que están haciendo. Eran líderes sin liderazgo. Entonces le dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los líderes con clara dirección son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, creyentes, informados, juiciosos y orientados al servicio al Señor. Pero obviamente eso es lo que no queremos para esta querida iglesia que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, termino esta reflexión última de este año. Yo te animo a reflexionar en la manera como has enfrentado las crisis y los problemas que han pasado. Te animo a tener una mentalidad soberana, donde veas a Dios obrando en tu circunstancia. Y en segundo lugar, mirar el 2026 como una oportunidad para crecer, para desarrollarse cada uno de nosotros en esta congregación, para formarnos espiritualmente, hermanos. Y si en este año estamos terminando entre 80, 90 hermanos que están ocupados, queremos que el siguiente año todos y cada uno de nosotros estemos ocupados en la obra del Señor, haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Hermanos, ese va a ser nuestro desafío para el siguiente año, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios te llamó a la salvación, también te llamó a dar tu vida por Él y por su obra. Así que, hermanos, demos gracias al Señor por este año y por lo que viene el siguiente año. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por los ejemplos que encontramos, Señor, ahí, de cómo, Señor, podemos nosotros enfrentar nuestra vida diaria y cómo podemos, Señor, mirar el futuro que está cerca, Señor, el año siguiente. Y deseamos, Señor, con tu dirección vivir para tu gloria. Que como iglesia podamos honrarte, Señor, en todo lo que nos has mandado a hacer. Bendiga a mis hermanos aquí y juntos podamos seguir creciendo y formándonos. Gracias, Señor, te damos. En tu nombre oramos. Amén. Feliz año, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.